Y en ese momento el mundo me está diciendo, eres un idiota, no hiciste tu trabajo, no pensaste en los caminos no felices y fallaste estrepitosamente. Hola a todos, mi nombre es Guillermo Acuña, soy un emprendedor chileno y hoy día les vengo a contar un fracaso laboral, pero también un fracaso muy personal. Antes de partir, me gustaría contarles un poco de mí y por qué este fracaso es tan importante para mí. Me criaron papás y abuelos idealistas, entonces yo siempre he tenido en la cabeza de que el mundo me va a premiar por las cosas que hago, si es que trabajo duro y si es que tengo suerte, me va a ir bien y eventualmente voy a tener éxito. Y nosotros comenzamos con ese idealismo y optimismo parecido al que les conté. ¿Por qué no creamos una plataforma que conecta a las personas que tienen dinero con las personas que necesitan dinero y que se presten dinero entre ellos sin intermediarios, sin entes centralizados? No sabíamos nada de crédito, no sabíamos mucho de la industria financiera, pero nos lanzamos a la aventura de, ¿sabes qué? Con esto vamos a cambiar el mundo, vamos a tener una sociedad más justa y un mercado financiero más transparente y más justo. Yo tenía que ver que todo el tema crediticio funcionara bien. Entonces, cuando comenzamos con un producto nuevo y me comentaron cuál era el camino feliz, yo asumí que todos los créditos iban a seguir ese camino feliz. Y resultó que uno de los clientes más grandes que teníamos, más de $1 millón en crédito, un día se le quemó la fábrica. Me desperté en la mañana, me meto a WhatsApp, mensajes del equipo de cumplo, a este cliente anoche se le quemó la fábrica. Y nosotros empezamos a pensar, ¿qué pasó acá? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a pagar el cliente ese $1 millón? Y empezamos a hacerle un doble clic a todos sus créditos, a hacer un análisis. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo vamos a poder recuperar ese dinero? Nos dimos cuenta que casi todos los inversionistas que había en ese entonces de Encumplo tenían algún dinero invertido en este cliente. Y nos dimos cuenta que algunos de los respaldos que había dejado el cliente no eran tan buenos. Nos dimos cuenta que, aunque no se le hubiera quemado la fábrica, el cliente no hubiera podido pagar el crédito. Y nos dimos cuenta que gran parte de la responsabilidad, o al menos eso percibí yo, gran parte de la responsabilidad era mía. Era algo que yo no había visto, era algo que yo no me había dado cuenta que estaba mal. Fue un momento doloroso profesionalmente porque yo había hecho mal algo, pero también personalmente porque la suerte me había abandonado por un segundo. El cliente más grande fallando de la forma más estrepitosamente. Hoy día me doy cuenta que al final tuve suerte, por suerte que se le quemó la fábrica, porque si no nos hubiéramos dado cuenta del problema que teníamos ahí. Ese cliente con su fábrica quemada nos hizo revisar todos los créditos que teníamos en la plataforma. Fue una labor titánica, heroica del equipo, y logramos darnos cuenta que era un solo cliente el que tenía esos problemas y que cambiando ciertas cosas, pensando en cuáles no eran los caminos felices, podíamos evitar los problemas en el futuro. En ese momento, eso ahora lo puedo decir muy calmadamente, pero en ese momento se sintió como que el mundo se vino abajo. O sea, todo mi esquema de cómo veía el mundo, de que yo solo, con trabajo duro, y como soy flojo, trabajo no tan duro, pero con un poco de suerte el mundo me iba a premiar. Y en ese momento el mundo me está diciendo, eres un idiota, no hiciste tu trabajo, no pensaste en los caminos no felices y fallaste estrepitosamente. Entonces estaba abrumado, no solamente laboralmente, sino que personalmente. Y decidí que lo mejor que podía hacer era tomarme un día libre, porque si no lo hacía, no iba a poder resolver el problema de la forma correcta. Y cuando fui a decirle al equipo de cumplo, ¿saben qué? Me voy a tomar un día libre. Me miraron con una cara que lo decía todo. Era como, ¿en qué estás pensando? ¿Cómo eres tan idiota? Por tu culpa estamos en este problema. Logré convencerlos de que me dejaran tomar ese día libre y efectivamente logré volver al día siguiente con una visión un poco más clara, mirando desde afuera qué es lo que estaba pasando y
más que apoyar en resolver el problema de mejor forma, logré cambiar mi visión del mundo para el futuro y que no me pase. Sigo enfrentándome a ese problema de confiar en mi propia suerte, confiar en que yo tengo solucionado el tema y confiar en que estoy viendo todos los caminos posibles. Sigo enfrentándome a eso, pero no sigo tomando las mismas acciones que tomaba en ese momento. Hoy día trato de rodearme de la gente que sí sabe cómo resolver esos problemas y que sí está pensando en cuáles son los caminos. Es necesario tener un equipo, tener a gente que te ayude a enfrentar cuando se le quema la fábrica a uno de los clientes más grandes, que te ayude a enfrentar las dificultades que inevitablemente te va a tocar en la vida y que sean idealmente mejores que tú y que tengan más suerte, obviamente. Entonces me di cuenta que, claro, es necesario trabajar duro y que el mundo te va a recompensar, que inevitablemente vas a tener suerte si trabajas duro, pero que si no te rodean las personas correctas, cuando te toque no tanta suerte, esas personas te van a poder ayudar a salir del problema. Hoy día miro el futuro con mucho entusiasmo, sabiendo que esas cosas van a pasar y que el mundo no necesariamente nos va a premiar, pero si estamos enfrentando los desafíos como equipo, con las personas correctas, vamos a poder solucionar todos los problemas que se avecinan. Hoy día mi visión está mucho más ligada a un tema de la suerte compuesta, así como el interés. Se compone y vamos ganando intereses sobre intereses, vamos ganando suerte sobre suerte. Y eso solamente se da por las interacciones, las oportunidades y las personas que conocemos día a día. Mientras más oportunidades le digamos que sí, más suerte vamos a tener en el futuro. Mientras más esfuerzo pongamos, más suerte vamos a tener en el futuro. Y mientras más y mejores personas conozcamos, independiente de dónde vengan, siempre la suerte va a venir de la mano de alguien más.